Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Es miércoles de Ciencia y Sociedad aquí en Presencia Universitaria con la doctora Teresa García Gasca. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Como siempre, es un gusto saludarla. Buenos días, Marco Alfredo. Muy buenos días a todo nuestro auditorio en radio, televisión y en redes sociales. Pues muy contenta, Marco, aquí vamos a platicar hoy de un tema que nos ha tenido preocupadas y preocupados durante las últimas semanas, que tiene que ver justo con los rellenos sanitarios y la forma en la que operan, no en Querétaro, pues en general, ¿no? Al final del camino. Son inherentes al crecimiento poblacional, qué hacemos con nuestra basura, los desechos, que también es un tema que nos toca en lo individual. O sea, es decir, pues también tenemos que ser conscientes de que por persona generamos una cierta cantidad de desechos. ¿Cuántas toneladas de basura generamos al año como ciudadanos? ¿Y cuántas menos podríamos generar si somos más conscientes en términos de ahorros y demás? Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito de este tema que es el que nos ha preocupado en estos días, principalmente por el incendio que se presentó en el relleno sanitario de Corregidora. Aquí les tengo unas imágenes nada más para ir platicando sobre el tema. Entonces, en Querétaro, hasta donde yo pude revisar, tenemos 16 vertederos diferentes entre rellenos sanitarios, tiraderos a cielo abierto. Me parece que era uno que se clausuró y finalmente pues a lo largo de Querétaro pues tenemos estos espacios que posiblemente tengan necesidad de repensarse, de ser reubicados y de incluir tecnologías asociadas a su operación, porque finalmente, como sabemos, pues representan riesgos en todos los sentidos. Entonces, en la siguiente imagen, pues les muestro justamente lo que vivimos hace unos días con un incendio de muchos días que no se ha sofocado al 100% en el relleno sanitario en Corregidora, en donde, bueno, incluso la población hizo una manifestación importante en las calles pidiéndoles a las autoridades que pusieran atención en el tema porque, bueno, pues ya tenía mucho tiempo, muchos días ardiendo el relleno sanitario, no se sofocaba y desde luego entre el humo, los malos olores, la contaminación ambiental y el peligro que eso implica, generó ya preocupación en la población. En la siguiente imagen, bueno, pues les platico que el 6 de febrero se anuncia la clausura del relleno sanitario, por lo menos la clausura temporal. Esto se dio a conocer aquí en Presencia Universitaria, pero todavía para el día 12, es decir, antier, todavía se anunciaba que continuaban los trabajos de extinción del incendio en este vertedero de basura, de desechos sólidos. Y bueno, pues entonces esto nos tiene que llevar a la reflexión, tanto a las autoridades como a nivel individual. Insisto, me parece que podemos actuar desde nosotros y nosotras mismas. Bien, vamos a platicar entonces qué son estos espacios en donde se tira los desechos sólidos. En la siguiente imagen, bueno, pues tienen que ver con el incremento de la población, tienen que ver con la cantidad de desechos sólidos que nosotros como personas estamos generando día con día, los millones y millones de kilogramos, como tú bien decías, las toneladas de basura que generamos. Estos residuos sólidos pues se van a estos vertederos y generan contaminación ambiental de muchos tipos. Tenemos los residuos domésticos, los comerciales y desde luego los industriales, en donde incluso pues tenemos contaminantes desde domésticos, desde los pañales que tardan cientos de años en degradarse. Imagínense nada más el unicel, hasta contaminantes emergentes más importantes que además son mucho más tóxicos. El aceite también. Combustible, el aceite de coche. Exacto, y cuestiones industriales, ¿no? Entonces tenemos desechos orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos tienen la bondad de que son biodegradables en determinado tiempo, pero tampoco hay una varita mágica y también tienen sus tiempos exacto, tienen el tiempo que tardan en degradarse. Bueno, ¿qué pasa con estos espacios? En la siguiente imagen, algunas características nocivas, pues desde luego un mal aspecto, pero a lo mejor ese es el menos malo de todos. Malos olores, lenta descomposición de los residuos, afectan la vida silvestre desde luego y generan plagas, que eso es muy importante, afectan la calidad del aire y del agua,
se promueve la generación de asentamientos irregulares alrededor de estos espacios y desde luego pues son un riesgo constante de incendios. Todos estos contaminantes que se generan aquí a través del tiempo por la descomposición bacteriana o por la descomposición química van a provocar en una medida o en otra toxinas que pueden filtrarse hacia los mantos freáticos, hacia las aguas subterráneas, contaminar el agua y desde luego generan gases de efecto invernadero. Se calcula que el gas de los rellenos se descompone más o menos de un 35 a un 55% en gas metano y de un 30 a un 44% en dióxido de carbono. Este gas metano que se produce es altamente inflamable. Lo podríamos estar utilizando para captarlo, o sea, pienso yo, de alguna manera. Claro. Es a lo que me refiero cuando digo metamos creatividad, infraestructura y tecnología para que captemos este gas metano y entonces en lugar de generar un riesgo de incendio, se pueda aprovechar. Pero bueno, desde luego estos son los famosos biodigestores, pero imaginemos qué necesitamos para un relleno sanitario de las dimensiones de los que tenemos. Bueno, tenemos que trabajar muchísimo justamente en pensar a nivel de las autoridades, en pensar en políticas públicas que regulen el estado de estos rellenos sanitarios. Entendemos que no es lo mismo un relleno sanitario que un tiradero a cielo abierto. Un tiradero no está controlado, un relleno sanitario justamente se hace por capas, se va poniendo la basura, se va compactando y demás, pero esto tampoco resuelve el problema de la contaminación ambiental, de los lixiviados y de la producción de gases de efecto invernadero. Bueno, ¿qué nos toca a las autoridades? Desde luego, bueno, pues pensar en la ubicación o en la reubicación de estos espacios, pensar en invertir en tecnologías para que estos espacios puedan ser fuente de beneficios para la sociedad, hablando un poco de economía circular, aprovechar los residuos para poder trabajar en la generación de beneficios para la sociedad, que claro que tendría que ver desde luego con la separación de la basura, que tampoco la estamos haciendo, pero porque no existe una política. No sé si ustedes recuerdan, en tiempos de Marcos Aguilar, creo que fue él como presidente municipal, que quitó las bolsas de plástico de los supermercados. Sí, fue justamente esa administración. Y bueno, se quitaron, punto. Ya ni un supermercado en Querétaro tiene bolsas de plástico. Y no es que nos haya costado un trabajal dejarlo, tuvimos que adecuarnos a una nueva forma de operar en los supermercados. Nosotros como clientes pues vamos y ahora llevamos nuestras bolsas o compramos a cada rato. O compramos bolsas. Sí. Pero ya no son desechables, ya no son esos plásticos de un solo uso que están contaminando de forma importante el planeta. Entonces, pensemos en políticas que tengan incidencia macro, es decir, a nivel de la tecnología, de la reubicación y del control de los rellenos sanitarios, porque pues es imposible decir que no los necesitamos y es un problema real. Y pensemos también en políticas que puedan permear hacia la sociedad y que nos vayan obligando, porque lo cierto es que tenemos que ser un poco obligados para que esto suceda, aunque hay muchas personas que tienen mucha conciencia y lo hacen simplemente porque están convencidos. Entonces, tener en nuestras vidas, asimilar en nuestras vidas esta política o esta forma de vida de cero desperdicios. Eliminar los plásticos de un solo uso, que hemos ido aprendiendo a hacerlo, aunque todavía no están erradicados. Reducir el consumo de insumos contaminantes. Hay que reciclar, reutilizar, reemplazar, es indispensable. Separar la basura. Aunque pensemos que después el camión de la basura o los contenedores la van a revolver, creo que tenemos que empezar por hacer nosotros ese trabajo. Y después, entonces, exigirles a las autoridades que se separe, porque si logramos separar la basura podemos hacer compostas, podemos aprovechar justamente estos gases de efecto invernadero para los biodigestores y desde luego ahorrar el agua y la energía. Es indispensable. Ya hemos hablado del problema del agua, lo vamos a seguir tocando, pero pues lo cierto es que viene paulatinamente un proceso de menos agua por persona, porque realmente estamos entrando, si no es que ya entramos de lleno a un momento importante de crisis hídrica. Hay que disminuir el uso del agua en nuestras vidas. Y bueno, pues entonces por ello es que se están llevando a cabo, tanto a nivel estatal como a nivel de organizaciones independientes del Estado,
estos modelos de economía circular. Si me ponen la siguiente, por favor, Sote. Llevamos retrasaditos. Esos son las estrategias de cero desperdicios. Y en la siguiente, los modelos de economía circular. Querétaro tiene un modelo que está empezando a echar a andar. Existen asociaciones como Querétaro Circular, como Querétaro Ecocircular, como los manifiestos que hemos firmado entre las universidades y la alianza. En la siguiente imagen les muestro qué empresas, instituciones educativas y de otros tipos han estado ya trabajando en generar alianzas. Tenemos en la siguiente imagen un creciente número de instituciones de todo tipo que se van sumando a las alianzas de economía circular en el Estado. Tenemos que pensar hacia allá, definitivamente. No va a haber política pública ni acción del Estado que pueda operar si la ciudadanía no se organiza, si la ciudadanía no se hace consciente de que la solución, en muchos sentidos, empieza desde nosotros, empieza desde casa. Entonces, concientizarnos y, desde luego, esa conciencia nos va a generar más herramientas para poder exigir a las autoridades que se realicen otras acciones en términos de lo que hoy se tiene, ¿no? Sí, ciertamente es un gran riesgo. Estos rellenos sanitarios implican los riesgos que ya hemos comentado, pero tenemos que ser copartícipes también para disminuirlos y que no signifiquen un peligro para nuestra salud y para nuestra vida. Debemos entender que es un compromiso absolutamente de todos y que empieza desde la casa. Sí, desde la educación en casa, sí, claro. Desde ti mismo, cómo estás entendiendo el problema y qué haces tú como persona, independientemente de lo que haga el gobierno o no haga el gobierno. ¿Qué haces tú como persona? En lo inmediato. En lo inmediato. Entre más personas podamos entrar en esa dinámica, más podremos exigirle a nuestras autoridades de gobierno que resuelvan los problemas que hoy no están bien tratados por las razones por históricamente, por las razones que sean. Entonces, bueno, pues ese es el tema de los rellenos sanitarios que seguramente seguiremos tocando a lo largo del tiempo porque implican fuertes fuentes de contaminación. Muchas gracias, doctora. ¿Nos vemos la próxima semana? Sí, claro que sí. Gracias, Marco. Gracias, Alfredo. Gracias. Pausa y regresamos con más.